Hola, Paloma Ocelay de nuevo con nosotros, funcionario de prisiones en formato audio. Como sabéis, Paloma es una cooperadora de nuestro canal, también tiene su blog Jurista Prisiones y estamos aprovechando esta oportunidad de tenerla de nuevo con nosotros para abordar algunas de las preguntas que nos hacen muchos de los estudiantes e incluso algunos de los funcionarios de prisiones. Entonces, Paloma, ¿nos podrías hablar un poquito más de la población reclusa en España, ¿no? ¿Cuántos son hombres, mujeres, primer, segundo, tercer grado y dónde podemos conseguir esas estadísticas? Sí, mira, he consultado un poquito lo más reciente que he encontrado acerca de las estadísticas que elabora de manera oficial la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Hay una página web de esta institución que se llama institucionpenitenciaria.es y ahí podemos encontrar muchísima información, incluyendo información para opositores y todo lo que tenga que ver con la propia oposición, pero hay un apartado en el que podemos encontrar las estadísticas más actualizadas. Entonces, en esas estadísticas actualmente se encuentra, por un lado, contabilizados todo lo que afecta a todos los internos de toda España y están desglosados lo que afecta a Cataluña y al País Vasco, porque en este momento son los que Okay. tienen las competencias transferidas. Cataluña desde hace muchos años y País Vasco más recientemente. Entonces, en esas estadísticas lo que encontramos, voy a hablar con números redondos, ¿vale? Más o menos voy a hacer un resumen porque se pueden consultar muchos tipos de estadísticas, pero quizá lo más interesante pues, sería, bueno, en cuestión del el sexo, ¿no? De la población penitenciaria. Desde siempre ha habido una población mayoritariamente masculina y más o menos actualmente es un 92-93% de la población, las que son hombres, que serían más o menos 9 de cada 10, de cada 10 internos, 9 son hombres y una sería mujer. Y luego, por ejemplo, por edades, que también es interesante, tenemos en las prisiones de adultos, hay internos que pueden tener desde los 18 años en adelante. La mayoría, más o menos el grueso de la población penitenciaria está entre los 30 y los 50, ¿vale? Es como lo que más abunda por edades. Luego, pues hay otros números que pueden ser interesantes. Por ejemplo, en las prisiones españolas hay presos preventivos, internos que son presos preventivos, es decir, que todavía no están condenados, y también hay presos, hay internos que están ya condenados y se les llama penados, ¿no? Más o menos hay unos 43.000, bueno, vamos a decir, en total la población penitenciaria está aproximadamente, incluyendo toda España, también Cataluña y País Vasco, aproximadamente en unos 56.000 internos en estos momentos. Se ha reducido, yo así por lo que recuerdo de los últimos 10 años más o menos, se ha ido reduciendo esta población penitenciaria. Yo imagino que, bueno, en parte porque el Código Penal se ha ido reformando y algunos tipos de delitos pues, que antes se entraba, digamos, más en prisión por ese tipo de delitos, se han reducido las penas. Por ejemplo, es el caso de los delitos contra la salud pública, ¿no? Todo lo que afecta al tráfico de drogas, etcétera. Y eso, por ejemplo, descongestionó un poco las prisiones españolas en cuestión del número, ¿no? Pero bueno, habría otro tipo de factores que podemos valorar otro día, pero sí que ha habido un descenso en los últimos 10 años, vamos a poner, de la población penitenciaria. Ok, disculpa que te interrumpa. ¿En qué te refieres la salud pública a las drogas? Que ahora el límite para ser penado es mucho más, digamos, Que antes las rígido. penas por el tráfico de drogas, digamos, por los delitos de tráfico de drogas, antes las penas eran mayores. Entonces, Ok, estoy hablando de las penas de prisión, ¿vale? Entonces, las penas de prisión, imagínate, pues podían llegar, hay que ver los distintos tipos de delitos y según las agravaciones, pero imagínate, donde una pena antes llegaba máximo hasta los 9 años de prisión, por ejemplo, entre los 3 y los 9, pues a lo mejor ahora es entre los 3 y los 6, ¿vale? ok, Entonces, claro, eso supuso una escarcelación de muchos internos en ese momento que se produjo la reforma, que pues si tenían el límite en los 9 años, de repente, claro, si ya llevaban 8, se les tenía que ok. escarcelar, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue uno de los factores. Entonces, bueno, tenemos unos 56.000 internos en total. De esos 56.000, aproximadamente están penados, es decir, ya condenados con sentencia firme, con una o varias, unos 43.000. Y el resto, luego hay unos 9.000 que están con situación preventiva, es decir, están a la espera de juicio y de que se les condene o se les absuelva. Y luego hay aproximadamente unos 1.000 internos que están penados con preventiva, lo que llamamos penados con preventiva. Es decir, que ya tienen alguna condena firme, pero tienen alguna otra pena preventiva, perdón, prisión preventiva que se tiene que resolver, ¿no? Mm. Luego hay más o menos aproximadamente unos 500 internos con lo que se llama medida de seguridad, es decir, que no tienen pena. Esto habría que ver también, distinguir, porque también hay
muchos penados que tienen penas y medidas de seguridad. Son distintas consecuencias, digamos, consecuencias jurídicas del delito, ¿vale? Las penas van asociadas en general a la comisión de los delitos y las medidas de seguridad estarían asociadas a personas que han cometido un delito, pero están asociadas, digamos, a su potencial peligrosidad. Son personas que se denominan inimputables o semi-inimputables, ¿vale? Pero bueno, sobre esto podemos hablar otro día, es un tema muy interesante, ¿no? Cómo se Complicado. las medidas de en prisión y, bueno, qué relevancia tiene. Entonces, habría como unos 500. Estas estadísticas son un poquito aproximadas, ¿vale? No, tampoco son perfectas, pero aproximadamente. Y eso sería el resumen del tipo de... Y en cuanto a, por ejemplo, extranjeros o nacionales, Unión Europea, ¿qué porcentaje tenemos? Pues más o menos de lo que miraba así las estadísticas más generales, en estos momentos de los 56.000 más o menos que hay en total, 16.000 aproximadamente son extranjeros y el resto son españoles. Hay muchísimos tipos de nacionalidad, hay de todos los tipos, pero bueno, pues hay muchos, pues por ejemplo, hay muchos africanos, tanto subsaharianos como argelinos, marroquíes. Hay muchos, evidentemente hay muchos extranjeros de Europa, ¿no? La Unión Europea, digamos, de países cercanos. También hay, de vez en cuando encontramos pues alguno americano, ¿no? Bueno, me refiero, perdón, alguno norteamericano, y hay muchos más latinoamericanos, ¿vale? O sudamericanos, según como lo queramos llamar, centroamericanos, también de Centroamérica. Hay de todo, pero bueno, también hay japoneses, es más minoritario, pero hay muchos árabes también. De hecho, el idioma, el árabe, es uno de los idiomas que están contemplados en los exámenes del cuerpo para la oposición, los exámenes de oposición del Cuerpo Técnico Superior de Instituciones Penitenciarias, es decir, para juristas y para psicólogos en este momento, tienen un examen de idioma y el idioma que pueden elegir para examinarse puede ser cualquiera de la Unión Europea o el árabe. Precisamente por la prevalencia que tiene y la importancia que tiene en prisiones ¿vale? ¿Y en cuanto a primer, segundo, tercer grado? Pues más o menos hay, vamos a ver, de los internos que hay que distinguir, es muy parecido, pero no exactamente lo mismo, lo que son los grados penitenciarios y el régimen penitenciario, ¿vale? Más o menos vamos a decir así por encima, pero todos los internos que están en prisión están en un régimen, ¿vale? Que puede ser régimen, sean penados o preventivos, ¿vale? Están en régimen o bien ordinario, que son la mayoría. Luego hay algunos que están en régimen cerrado, ¿vale? Como con un mayor aislamiento, vamos a decir, pues por una potencial peligrosidad o diversas causas. Y luego hay otra serie de internos que están en régimen de semilibertad, ¿vale? Estos regímenes se aplican a todos los internos, pero los que están penados, es decir, que ya tienen condena firme y no tienen ninguna causa preventiva, es decir, son penados, lo que llamamos penados puros, esos son los que hablamos que están en primero, segundo o tercer grado, ¿vale? Porque esos son grados de clasificación penitenciaria y la clasificación penitenciaria se realiza cuando el interno ya tenemos la sentencia firme en la prisión, ¿vale? Entonces, si hablamos de grados, ¿vale? Más o menos lo que dicen las estadísticas es que a día de hoy, en tercer grado, es decir, en régimen de semilibertad, hay unos 8.000 internos, más o menos. Hay unos 500 en primer grado, son estadísticas, ya digo, muy por encima, y el resto estarían en segundo grado, que es el más, digamos, el que más abunda. La mayoría están en régimen ordinario o en segundo grado, ¿vale? Que es el régimen más actual. ¿Y todas las prisiones en España tienen, por ejemplo, la capacidad de acoger a los de primer grado o como es un grupo muy reducido, solo algunas prisiones específicas? La mayoría tienen módulos, lo que son los centros tipo, sí tienen todos los centros tipo, que son las prisiones que más abundan, es decir, ya quedan muy poquitas prisiones antiguas, ¿no? de las que los que no son los centros tipo modernos, que se empezaron a construir en los años 90. Los centros tipos todos tienen sus módulos, digamos, o su módulo o sus módulos de régimen cerrado, de primer grado, y también sus módulos de aislamiento, ¿no? El aislamiento sería también para cumplir lo que son las sanciones que se imponen cuando los internos dentro de prisión cometen algún tipo de falta disciplinaria.
se le pueden asociar distintos tipos de sanciones, ¿no? Más leves o más graves. El aislamiento sería el régimen más grave, que es como un aislamiento mayor dentro de lo que ya es el aislamiento en prisión, ¿no? Estás privado de libertad. Entonces también todos los centros tipos tienen ese módulo de Ok. aislamiento. Y otra pregunta interesante, yo sé que en España hay días específicos del año en los que a veces se libera un preso, ¿no? De forma excepcional, ¿no? La Semana Santa, ¿no? O en el Rocío de Sevilla, no sé si es liberación, está un poco en semilibertad ya. Entonces, ¿cómo recoge la ley y qué tipo de eventos y cuántas veces pasa eso? No sé, siempre sale en la prensa, ¿no? Tal preso se liberó tal día específico. ¿Verdad? ¿Cómo, cuánto de común es eso y cómo recoge la ley ese tipo de excepción? Si te digo la verdad, ahora que lo dices, sí que lo he visto a veces en la prensa, se ve siempre, ¿no? Cuando llega la Semana Santa y tal, pero si te digo la verdad, no, nunca he investigado este tema, cómo se conecta lo que es la legislación penitenciaria con el hecho, ¿no? De que luego en Semana Santa se libera un preso al modo de, bueno, pues lo que ocurrió con Judas, ¿no? O ¿cómo se Sí. llamaba? Era Judas, ¿no? Eh, no lo sé, no sé cómo conectan eso, No, no te supongo. preocupes, si era No, curiosidad. no, pero mira, es una curiosidad muy interesante, la voy a buscar ya por curiosidad propia, pero probablemente sospecho, ya lo confirmaremos en próximas entrevistas, sospecho que probablemente de los internos que se les aplica algún tipo de beneficio penitenciario, que uno de los beneficios penitenciarios que se les pueden aplicar, hay dos en este momento, antes había alguno más. El adelantamiento de la libertad condicional, ¿vale? Ese sería un beneficio Mm, penitenciario, y otro sería el indulto, ¿vale? El indulto ok, penitenciario. Entonces, supongo que será de los internos y probablemente pues en Andalucía, ¿no? Que han obtenido uno de esos beneficios, me imagino que ok. se aprovechará para hacer ese acto. Pero la verdad que no lo sé, pero lo voy a Ok, pues investigar. lo Es vamos a súper investigar. interesante. Y Sí, sí. otra cosilla que nos preguntan mucho, como tú, experta jurista de prisiones, ¿cuáles son el tipo de delitos más comunes de los penados, digamos, en España, ya con la sentencia no hecha? Y cómo, digamos, qué tipo de penas corresponden a ese tipo de delito. Pues mira, tengo aquí la estadística delante y no está muy ordenada, pero más o menos te voy a decir, te lo voy a decir mirándolo porque a veces cambia un poquito, más o menos sí que siempre son los mismos, pero a veces suben y bajan, ¿no? Porque están ahí. Siempre, desde hace muchos años, los delitos más abundantes o más típicos por los que más se ingresa en prisión son los delitos contra el patrimonio, vamos, lo que vulgarmente llamamos robos, Sí, hurtos o delitos contra la propiedad, ¿no? Iñaki Urdangarin, ¿no? Exactamente, sí, sí, pero bueno, la mayoría son robos comunes, digamos, ¿no? Robos no Sí, tanto, sí, no tanto robos, estafas o ok, defraudaciones, que también hay muchísimas, pero sobre todo muchos robos y hurtos, ¿no? Hay un montón. ok. Luego, en segundo lugar, ahora mismo está y suele estar los delitos, lo que hablábamos antes, los delitos contra la salud pública, es decir, los delitos de tráfico de drogas. Contra la salud pública son muchos más delitos que el tráfico de drogas, pero mayoritariamente suelen ser estos, ¿no? Los que están relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes de todo tipo. Y eso sí, abunda evidentemente en unas regiones más que en otras. Yo me encuentro en Galicia y en Galicia siempre tradicionalmente ha sido una de las regiones donde más abundan este tipo de delitos, pero bueno, en toda España están generalmente en segundo lugar. En estos momentos están en tercer lugar los delitos de violencia de género. Ok, ¿Vale? Que una están, cosa muy interesante de violencia de género. Si entiendo bien, la ley representa que una mujer pueda recibir, ¿no? Violencia, ¿no? Doméstica o de género, ¿no? De un hombre, pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Es que un hombre puede denunciar violencia de su esposa de género? Es una pregunta muy interesante y fíjate, casi te diría que podríamos tener una entrevista exclusivamente solo sobre este tema. No, 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 porque La primero, tendremos, ¿no? sí, sí, primero porque es muy interesante y segundo porque en el fondo es un tema que además está afectando ahora muchas áreas de la sociedad, no solo a las prisiones y lo que es el tema de la delincuencia, ¿no? Es un tema muy interesante y muy polémico a su vez, porque ya sabes que la ley de violencia de género, que ya tiene muchos años, ha estado muy cuestionada a nivel incluso constitucional y bueno, ha habido una serie de pronunciamientos que además han tardado mucho en el tiempo, se han dilatado mucho en el tiempo y sigue habiendo muchas dudas sobre que esta ley y todas las que han derivado después de ella, de la ley de violencia de género, sea realmente equitativa, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es un temazo. Pero efectivamente, la ley de violencia de género solo contempla la violencia en relación a la mujer.
¿vale? Ok. De hecho, y efectivamente puede haber violencia contra el hombre, y de hecho la hay, y hay mujeres que están en prisión por haber ejercitado violencia contra sus parejas varones, Ok. las hay, son pocas, porque primero porque ya has visto que es 1 de cada 10 internos son mujeres, y muy pocas están por estos casos, pero las hay. De hecho, yo ya he visto incluso sentencias en las que se condenan a los dos, es decir, ha habido violencia por parte de ambos Mm, cónyuges o miembros de la pareja, ¿no? Pero efectivamente sí, solo se denomina violencia de género cuando es violencia del hombre con respecto a la mujer. Y es un tema además muy interesante, también te decía que es un temazo para otro día porque yo he llegado a escuchar incluso recientemente que hay hombres que se están incluso planteando, supongo que habrás escuchado, tú en estos momentos, no sé si estás al día en España, se está hablando mucho del tema de la identidad de género, ¿no? De si una persona se siente hombre o se siente mujer y si tiene capacidad ah, para ya sé por dónde elegir. vas a ir. Vale, Ya claro, sé por entonces dónde ya vas a empieza ir. a ver, claro, empieza a hablar incluso el Mm, discurso de hombres que dicen, oiga, yo me siento mujer y y sabía me que siento ahora, ok, mujer, entonces yo para quiero la que me ley. reconozcan, Mm, claro, para que me apliquen la ley de violencia de género. Y yo lo claro. entiendo, ¿no? Mm, Porque efectivamente sí, no es equitativa en ese sentido. Entonces, bueno, por eso digo, lo sí. vamos a dejar aparte, pero Sí, sí, no, pero muy, muy interesante. Gracias por un tema muy compartir. Entonces tenemos interesante. el fraude, la salud pública, violencia de género en tercer lugar. Sí, luego tendríamos los delitos contra la libertad sexual de todo tipo, abusos sexuales, abusos, agresiones sexuales, no salía la palabra, Mm, luego contra los menores, o sea, todo tipo de pornografía infantil, este tipo de delitos. Hay muchos delitos contra la libertad sexual también en prisiones, muchos. La verdad es que llama la atención. Yo que he estado muchos años dentro, no me terminaba de acostumbrar, no piensas, ¿no? Que haya tanto, pero sí, sí hay mucho delito contra la libertad sexual. Y además hay bastantes delitos, no son la mayoría, pero muchos delitos incluso dentro del propio seno familiar o dentro del entorno como más mm, cercano, ¿no? Y eso es una cosa que llama mucho la atención. El siguiente lugar estarían lo que más se suele pensar, ¿no? Cuando pensamos de los presos o de los internos en las prisiones, que son los delitos de homicidio y las distintas formas de homicidio que hay, ¿no? Asesinatos y etcétera. Hay también bastantes homicidios. Hay muchos casos dolosos y otros casos imprudentes, pero hay muchas condenas por homicidio. Y ok. en siguiente lugar estarían los delitos contra la seguridad vial o contra la seguridad del tráfico, Mm, que también han subido mucho en los últimos años porque también se han regulado más, ¿no? Este tipo de delitos, ¿no? Sabéis que antes hay muchas conductas que antes relacionadas con la seguridad del tráfico, la mm. seguridad vial, que no se entraba en prisión, y actualmente hay mucha gente entrando en prisión por estos delitos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque no es tan difícil entrar en prisión, sobre todo si hay reincidencia, ¿no? Ok, y en cuanto a penas, por curiosidad, ¿cuánto es la pena más larga, por ejemplo? O cuál suele ser el tipo de condena y cómo suele ser tu trabajo, digamos, como jurista en cuanto al trato que tienes que quizá con el abogado o con el interno para intentar renegociar, cómo suele ser ese tipo de penas y la discusión del día a día en tu trabajo. Bueno, las penas de los delitos vienen en el fallo de la sentencia de cada interno. Cada interno tiene un expediente penitenciario donde hay una carpeta penal donde se guardan sus sentencias, o sea, las sentencias por las que está condenado, sean una o varias. En cada sentencia, en el fallo de la sentencia, pone la pena que el juez sentenciador o el tribunal sentenciador les ha impuesto, ¿no? Una vez que eso llega a la prisión, nosotros entramos a partir de ahí, nuestro trabajo entra en la ejecución penitenciaria. Nosotros no Ok. tenemos ningún tipo ahí de función, ¿vale? Sí que por los hechos por los que estén preventivos, es decir, que todavía no ha habido condena, sí que nos pueden hacer algún tipo de consulta, pero nosotros les podemos ayudar en algo que no tenga que ver estrictamente con lo que es su defensa penal en ese juicio, ¿vale? Eso es Mm, estrictamente una labor de sus abogados. Y ok. en general, los abogados y los juristas de prisiones no solemos tener contacto, o sea, no suele haber comunicación salvo casos excepcionales, ¿no? Porque nosotros entramos, ya te digo, cuando ya tienen la sentencia, ya tienen la condena, salvo, ya te digo, en el caso de que sean presos preventivos, que sí que nos pueden hacer todo tipo de consultas siempre que tengan que ver con su situación penitenciaria, es decir, con su vida en prisión, con su estancia en prisión, ¿vale? Entonces ahí nos pueden hacer todo tipo de consultas, pero tiene que ver siempre, o sea, no nos pueden hacer, pueden, pero no les vamos a contestar consultas que tengan que ver con su procedimiento penal pendiente, ¿vale? Salvo que nos hagan alguna Ok. pregunta de, pues,
cómo eso les afecta al tener un procedimiento penal que esté pendiente o cómo pueden acelerar muchas veces. En algunos casos sí les podemos ayudar a acelerar a lo mejor algún tipo de sentencia, ¿no? Hay procedimientos que se dilatan mucho en el tiempo y eso les perjudica. Entonces, en algunos casos sí les podemos ayudar a acelerar un poquito eso. O, por ejemplo, cuando dicen, mire, yo me dan la opción de pagar una multa, ¿cómo puedo hacer? O tengo que pagar la responsabilidad civil y así esto Ok, se acelera, ok, o me entiendo. suspenden una pena, ¿no? Ahí sí les podemos ayudar. Ok, y basado en tu experiencia, habiendo trabajado muchos años en prisión, sé que esto es un tema muy delicado y lo hablaremos en más detalle en otras entrevistas y con psicólogos de prisiones también. ¿Cuál es tu punto de vista honesto de la reinserción social y cómo de preparado está el sistema hoy en día para realmente que esa persona pues se vuelva a cuestionar el no volver a reincidir? Este es otro temazo para una entrevista entera, pero se podrían decir muchas cosas. Hay muchas perspectivas desde donde contestar esta pregunta. Mm, En principio, la resocialización y la reinserción social es el fin primordial de la pena según la Constitución española, en concreto además de la pena privativa de libertad, y eso es un mm, poco lo que tiene que estar siempre en el horizonte, ¿no? Tanto para internos como para los empleados los funcionarios penitenciarios, el personal laboral, etcétera. La realidad es mucho más complicada y por resumirlo mucho, y no extendernos mucho, porque nos podemos extender un montón, ¿no? Pero por resumirlo mucho te diría que la reinserción es posible, es decir, es posible que el paso de una persona por la prisión le ayude a reinsertarse, a mejorar su vida e incluso a salir mejor de lo que ha entrado, ¿no? Puede aprovechar ese tiempo en prisión para muchas cosas, pero estadísticamente diría que no es la mayoría la que digamos, la mayoría de internos quizá no tienen ese resultado, no lo aprovechan tanto como nos gustaría, ¿vale? ok. El por qué sería, yo creo que motivo de una entrevista. La posibilidad existe y va a depender mucho también de lo que ponga de su parte la persona, ¿vale? Luego podríamos hablar de cómo la institución está en la práctica realmente contribuyendo a ello y en qué no, ¿no? Que eso sería, yo Ok. creo que también Sí, el tendría que entorno conversar. familiar, autosabotaje, las creencias limitantes. Sí, pues dos Todo, temazos tenemos pendientes efectivamente. para futuras entrevistas, ¿no? Sí, Violencia sí. de género, cómo está esta ley en España, cómo está a nivel europeo, ¿no? Y cómo va a evolucionar, y también el tema de la reinserción. Pues yo creo que por hoy yo creo que está muy bien. Te agradecemos siempre, Paloma, Un tanta placer. transparencia y simpatía. También informamos a todos los oyentes que Paloma tiene un blog, juristadeprisiones.com, en el que Sí, habla y publica de forma muy regular acerca de estos temas, y que también, si estáis interesados en el temario en formato audio para ayudantes de instituciones penitenciarias con el código PROMOJurista, que lo pondremos los detalles en la descripción del vídeo, pues también tenéis un 10% de descuento. Así que te agradecemos muchísimo, Paloma, tu tiempo y tu simpatía, y estamos deseando volver a hablar de esos temazos ya pronto contigo de nuevo. Que gracias tengas un gran día. Gracias por gracias a todo. vosotros por el interés, sobre todo por este tema que yo creo que hace mucha falta darle visibilidad. Así que gracias a vosotros.